Orden Mundial de Henry Kissinger. Capítulo 5. Continuación. La India. En Japón, el ímpetu de la instrucción occidental modificó el curso histórico de una antigua nación. En la India, transformó una gran civilización en un estado moderno. Hace ya mucho tiempo que la India desarrolla sus cualidades en la intersección de distintos órdenes mundiales, modelándolos y dejándose modelar por sus ritmos. Se la define menos por sus fronteras políticas que por un espectro compartido de tradiciones culturales. La difusión de la tradición hinduista, la religión mayoritaria de la India y fuente perenne de muchas otras, no ha sido atribuida a ningún fundador mítico. La historia ha delineado su evolución, de manera vaga e incompleta, a través de una síntesis de himnos tradicionales, leyendas y rituales de las culturas de los ríos Indo y Ganges, y las mesetas y altiplanos al norte y al oeste. En la tradición hindú, sin embargo, estas formas específicas eran variopintas articulaciones de principios subyacentes anteriores a cualquier texto escrito. Por su diversidad y su resistencia a la definición, comprende distintos dioses y tradiciones filosóficas, cuyos análogos probablemente serían considerados como religiones separadas en Europa. Se dice que el hinduismo se aproxima y prueba la unicidad última de la creación múltiple y diversa, y refleja la larga y diversificada historia de la búsqueda de la realidad del hombre, al mismo tiempo exhaustiva e infinita. Cuando estuvo unida, como ocurriera desde el siglo IV hasta el siglo II a.C. y desde el IV hasta el VII después de Cristo, la India generó corrientes de vasta influencia cultural. El budismo se propagó de la India a Birmania, Ceilán, China e Indonesia, y el arte y la artesanía hindúes ejercieron influencia sobre Tailandia, Indochina y más allá. Dividida, como a menudo estaba, en reinos rivales, era un señuelo para invasores, mercaderes y buscadores espirituales. Algunos cumplían varios roles a la vez, como los portugueses que llegaron en 1498 en busca de cristianos y especias, cuyos saqueos soportó y cuyas culturas al final absorbió y mezcló con la suya propia. Hasta la Edad Moderna, China impuso tan exitosamente su propia matriz de costumbres y cultura a los invasores que se volvió imposible distinguirlos de los chinos. La India, en cambio, trascendió a los extranjeros, no convirtiéndolos a su religión o su cultura, sino tratando sus ambiciones con suprema ecuanimidad. Integró sus logros y sus diversas doctrinas a la trama de la vida india sin jamás mostrarse especialmente impresionada por ninguno de ellos. Los invasores podían erigir extraordinarios monumentos a su propia importancia, como para reasegurarse de su grandeza ante tamaña indiferencia, pero los pueblos indios poseían una cultura medular desafiantemente impermeable a la influencia foránea. Las religiones fundacionales de la India no están inspiradas en visiones proféticas de plenitud mesiánica, más bien dan testimonio de la fragilidad de la existencia humana. No ofrecen la salvación personal, sino el solaz de un destino inextricable. En la cosmología hindú, el orden mundial estaba gobernado por ciclos inmutables de escala casi inconcebible, millones de años de duración. Los reinos caerían y el universo sería destruido, pero volvería a ser creado y surgirían nuevos reinos. Las olas de invasores, los persas en el siglo VI a.C., Alejandro y sus griegos bactrianos en el siglo IV a.C.,
los árabes en el siglo VIII, los turcos y los afganos en el siglo IX y XII, los mongoles en los siglos XIII y XIV, los mogules en el siglo XVI y varias naciones europeas poco después, se insertaban en esta matriz atemporal a medida que iban llegando. Su presencia podía perturbar, pero medida desde la perspectiva del infinito era irrelevante. Solo quienes soportaban y trascendían estas turbulencias temporales podían conocer la verdadera naturaleza de la experiencia humana. El poema clásico hinduista, el Bhagavad Gita, enmarcaba estas pruebas espirituales en los términos de la relación entre moral y poder. La obra, que es un episodio del Mahabharata, el antiguo poema épico sánscrito, a veces comparado con la Biblia, o la épica homérica por su influencia, es un diálogo entre el príncipe guerrero Arjuna y su auriga, una manifestación del dios Krishna. Arjuna, abrumado por la pena, en vísperas de la batalla ante los horrores que va a desatar, se pregunta qué puede justificar las terribles consecuencias de la guerra. Esa es una pregunta equivocada, responde Krishna, puesto que la vida es eterna y cíclica, y la esencia del universo es indestructible. El sabio no se lamenta por los vivos ni por los muertos. Nunca ha habido un tiempo en que tú y yo y los reyes aquí reunidos no hayamos existido, y tampoco habrá un tiempo en que dejemos de existir. La redención llegará a través del cumplimiento de un deber preasignado, junto con el reconocimiento de que sus manifestaciones exteriores son ilusorias, porque lo impermanente no tiene realidad. La realidad yace en lo eterno. A Arjuna, un guerrero, se le ha presentado una guerra que no buscó. Tendrá que aceptar las circunstancias con ecuanimidad y cumplir su papel con honor, y esforzarse por matar y vencer y no condolerse. Si bien el llamamiento de Krishna al deber prevalece y Arjuna se declara liberado de la duda, los cataclismos de la guerra, descrita en detalle en el resto de la épica, se hacen eco de sus recelos iniciales. Esta obra central del pensamiento hinduista expresaba tanto una exhortación a la guerra como la importancia, no tanto de evitarla, sino de trascenderla. La moral no era rechazada, pero en cualquier situación dada predominaban las consideraciones inmediatas, en tanto la eternidad aportaba una perspectiva sanadora. Gandhi encomiaría como su diccionario espiritual esta obra que para algunos lectores es un llamamiento a la temeridad en la batalla. Contra el trasfondo de las verdades eternas de una religión que predica el carácter elusivo de toda empresa terrenal, el gobernante temporal tenía de hecho un amplio margen de maniobra para las necesidades prácticas. El precursor de esta escuela fue el ministro Kautilya, del siglo IV a.C., responsable de orquestar el advenimiento de la dinastía Maurya, que expulsó a los sucesores de Alejandro del norte de la India y unificó el subcontinente por primera vez bajo un único gobierno. Kautilya escribió acerca de una India cuya estructura era comparable a la de Europa antes de la paz de Westfalia. Describe un conjunto de estados potencialmente en conflicto, permanente, entre sí. Como Maquiavelo analiza el mundo que ve, ofrece una guía práctica de acción, no una normativa, y su base moral es idéntica a la de Richelieu, que vivió casi 2000 años después. El Estado es una organización frágil, y el estadista no tiene derecho moral a arriesgar su supervivencia basándose en restricciones éticas. La tradición sostiene que en un momento dado, durante o después de concluir sus empresas, Kautilya registró las prácticas estratégicas y de política exterior
que había observado en un completo manual para estadistas, el Arthashastra. Esta obra ofrece, con desapasionada claridad, una idea de cómo establecer y proteger un estado neutralizando, subvirtiendo y, una vez alcanzadas las condiciones oportunas, conquistando a sus vecinos. El Arthashastra expresa un mundo donde el arte de gobernar es una cuestión práctica, no una disputa filosófica. Para Kautilya, el poder era la realidad dominante. Era multidimensional y sus factores interdependientes. Todos los elementos de una situación dada eran relevantes, calculables y susceptibles de manipularse conforme los objetivos estratégicos de un líder. La geografía, las finanzas, el poderío militar, la diplomacia, el espionaje, la ley, la agricultura, las tradiciones culturales, la moral y la opinión pública, los rumores y las leyendas, y hasta los vicios y las debilidades de los hombres, debían ser tratados como una unidad por un rey sabio que quisiera fortalecer y expandir su reino. Igual que el moderno director de orquesta, plasma en una melodía el sonido de los instrumentos a cargo de su batuta. Una combinación de Maquiavelo y Clausewitz. Milenios antes de que los pensadores europeos tradujeran sus acciones a una teoría del equilibrio de poder, el Arthashastra propuso un sistema análogo, aunque más elaborado, llamado círculo de estados. Según Kautilya, las formas de gobierno contiguas existían en estado de hostilidad latente. Por más votos de amistad que hiciera, cualquier gobernante cuyo poder aumentara significativamente, tarde o temprano manifestaría interés en apoderarse del reino del vecino. Esta era una dinámica intrínseca a la autopreservación, para la cual la moral era irrelevante. Como Federico el Grande, 2000 años después, Kautilya llegó a la conclusión de que la despiadada lógica de la competencia no admitía desvíos. El conquistador siempre se esforzará por acrecentar su propio poder y aumentar su propia felicidad. El imperativo era claro. Si el conquistador es superior, deberá llevar a cabo la campaña. De lo contrario, no. Los teóricos europeos proclamaron el equilibrio de poder como una meta esencial de la política exterior y vislumbraron un orden mundial basado en el equilibrio entre los estados. En el Arthashastra, el propósito de la estrategia era conquistar a los demás estados y acabar con cualquier equilibrio existente en el camino hacia la victoria. En este aspecto, Kautilya era más comparable a Napoleón y Qin Shi Huang, el emperador que unificó China, que a Maquiavelo. Para Kautilya, los estados tenían la obligación de perseguir sus intereses todavía más que la gloria. El gobernante sabio buscaría a sus aliados entre los vecinos de sus vecinos. La meta sería un sistema de alianzas con el conquistador en el centro. El conquistador pensará el círculo de estados como una rueda. Él en el buje y sus aliados vinculados a él por los rayos, aunque separados por el territorio intermedio, en los bordes. El enemigo, por muy fuerte que sea, se torna vulnerable cuando queda estrujado entre el conquistador y sus aliados. Sin embargo, ninguna alianza es permanente. Incluso, dentro de su propio sistema de alianzas, el rey tendrá que realizar aquellos actos que aumentarán su propio poder y maniobrar para fortalecer la posición de su estado y prevenir que los estados vecinos se alíen en su contra. Al igual que el estratega chino Sun Tzu, Kautilya afirmaba que el camino menos directo
era con frecuencia el más sabio. Fomentar el disenso entre vecinos o aliados potenciales. Hacer que un rey vecino pelee contra otro vecino. Y habiendo de este modo impedido que los vecinos se unan, proceder a invadir el territorio de su propio enemigo. Este empeño estratégico no tiene fin. Cuando prevalece la estrategia, el territorio del rey se expande. Las fronteras vuelven a trazarse, y es imperioso recalibrar el círculo de estados. Hay que hacer nuevos cálculos de poder. Algunos aliados se transforman en enemigos, y viceversa. Lo que en nuestra época llamamos operaciones secretas de inteligencia era considerado una importante herramienta en el Arthashastra. Operando en todos los estados del círculo, es decir, amigos y adversarios por igual, y reclutados entre las filas de los ascetas santos, monjes errantes, conductores de carros, juglares itinerantes, malabaristas, vagabundos y adivinadores de la fortuna, estos agentes sembraban rumores y fomentaban la discordia entre unos y otros estados, subvertían a los ejércitos enemigos y destruían a los oponentes del rey en el momento oportuno. Por supuesto que Kautilya insistía en que el propósito de estas acciones despiadadas era construir un imperio universal armonioso y defender el Dharma, el orden moral atemporal, cuyos principios eran revelados por los dioses. Pero se apelaba a la religión y la moral más en nombre de propósitos prácticos que como principios por derecho propio, como elementos de la estrategia y las tácticas del conquistador, no como imperativos de un concepto unificador de orden. El Arthashastra advertía que una conducta contenida y humanitaria era estratégicamente útil en la mayoría de las circunstancias. El rey que abusaba de sus súbditos perdería su apoyo y sería vulnerable a la rebelión o la invasión. El conquistador que innecesariamente violaba las costumbres o la sensibilidad moral de un pueblo subyugado corría el riesgo de catalizar la resistencia. El exhaustivo y práctico catálogo de los imperativos del éxito del Arthashastra llevó al teórico político del siglo XX, Max Weber, a concluir que el Arthashastra era un ejemplo de auténtico maquiavelismo radical. Comparado con él, el príncipe de Maquiavelo es inofensivo. A diferencia del pensador italiano, Kautilya no muestra ninguna nostalgia por las virtudes de un tiempo mejor. El único criterio de virtud que acepta es si su evaluación del camino hacia la victoria es acertada o no. Lo que describía era la manera como de hecho se conducía la política. Según Kautilya, el equilibrio, si alguna vez llegaba, era el resultado temporal de la interacción de motivos interesados. No era, como en la concepción europea después de Westfalia, el objetivo estratégico de la política exterior. El Arthashastra era un manual de conquista, no la construcción de un orden internacional. Siguiera o no las prescripciones de Arthashastra, la India alcanzó su mayor extensión territorial en el siglo III a.C., cuando el venerado emperador Asoka gobernaba un territorio que comprendía lo que es hoy la India, Bangladesh y Pakistán, y parte de Afganistán e Irán. Luego, más o menos en la misma época en que China estaba siendo unificada por el fundador de su imperio, Qin Shi Huang, en el año 221 a.C., la India se dividió en reinos rivales. Reunificada varios siglos después, volvió a fracturarse en el siglo VII, cuando el Islam comenzaba a representar un desafío para los imperios de Europa y Asia. Durante casi un milenio, la India, con su suelo fértil, sus ricas ciudades
y sus brillantes logros intelectuales y técnicos, se convirtió en blanco de conquistas y conversión. Olas de conquistadores y aventureros, turcos, afganos, persas, mongoles, bajaron cada siglo desde el centro y el sudeste de Asia a las llanuras indias, estableciendo un entramado de pequeños principados. El subcontinente quedó de este modo injertado en el Gran Oriente Próximo, por lazos de religión y etnicidad y susceptibilidades estratégicas que perduran hasta hoy. Durante la mayor parte de este periodo, los conquistadores fueron demasiado hostiles entre sí como para permitir que alguno controlara toda la religión o acabara con el poder de las dinastías hindúes en el sur. Pero en el siglo XVI, los más hábiles de todos estos invasores del noroeste, los mogules, consiguieron unificar la mayor parte del subcontinente en un solo gobierno. El imperio mogul encarnaba las diversas influencias de la India. Los mogules, de fe musulmana, turcos y mongoles por apariencia étnica y cultura de élite persa, gobernaban a la mayoría hindú, fragmentada en identidades regionales. La aparición en el siglo XVI de una nueva ola de aventureros foráneos en este vórtice de lenguas, culturas y credos no pareció en un principio un acontecimiento histórico. Decididas a beneficiarse del comercio en expansión con el rico imperio mogul, las empresas privadas británicas, francesas, holandesas y portuguesas rivalizaban por plantar sus bastiones en los estados principescos amigables. El dominio británico pronto se hizo sentir, aunque inicialmente sin un designio fijo, lo que llevó al profesor de Historia Moderna en Cambridge a decir: según parece, por decirlo así, hemos conquistado y poblado la mitad del mundo en un rapto de distracción. Una vez establecida la base de poder y comercio británicos en la región oriental de Bengala, fue rodeada de inmediato por competidores europeos y asiáticos. Con cada guerra en Europa y las Américas, los británicos se enfrentaban a colonias rivales y aliados en la India. Con cada victoria, se adueñaban de las posesiones indias del adversario. A medida que sus posesiones, técnicamente propiedad del East India Company, Compañía de las Indias Orientales, no del Estado británico, se expandían, Gran Bretaña empezó a sentirse amenazada por una acechante Rusia en el norte, una Birmania a veces combativa y otras veces fragmentada, y unos gobernantes mogules ambiciosos y cada vez más autónomos, lo cual justificó a los ojos británicos todavía más anexiones. Finalmente, Gran Bretaña llegó a concebir una entidad india cuya unidad estaba basada en la seguridad de una franja continental de territorios que abarcaba los estados actuales de Pakistán, la India, Bangladesh y Birmania. Se definió algo parecido a un interés nacional indio y se adscribió este interés a una unidad geográfica que de hecho era gobernada como un estado, incluso en ausencia, se suponía, de una nación india. Para esa política, la seguridad de la India dependía directamente de la supremacía británica en el Océano Índico, de regímenes amistosos, o al menos no amenazantes, tan remotos como Singapur y Aden, y de un régimen no hostil en el paso de Khyber y a lo largo de la cordillera de los Himalayas. En el norte, Gran Bretaña rechazó los avances zaristas a través de las complejas incursiones de espías, exploradores y fuerzas nativas respaldadas por pequeños contingentes de fuerzas británicas, en lo que luego se conoció como el Gran Juego de la geoestrategia himalaya. También extendió la frontera norte de la India con China
en dirección a Tíbet, un tema que volvió a surgir en la guerra que enfrentó a China y la India en 1962. Sistemas contemporáneos análogos a estas políticas se consideran elementos claves de la política exterior de la India post-independencia. Pretenden un orden regional para Asia Meridional, cuyo eje sería la India, y se oponen a los intentos de cualquier país, independientemente de su estructura interna, por alcanzar una amenazadora concentración de poder en los territorios vecinos. Cuando Londres respondió al motín de 1857 de los soldados musulmanes e hinduistas en el ejército de la Compañía de las Indias Orientales, proclamando el gobierno británico directo, no pensó este acto como la imposición de la autoridad británica sobre una nación extranjera. Antes bien, Gran Bretaña se veía a sí misma como una supervisora neutral y una fuerza civilizadora para variopintos pueblos y estados. Todavía en 1888, un importante funcionario de la administración británica podía declarar que no hay y nunca hubo en la India, o incluso en ningún país bajo posesión de la India, según ninguna idea europea, ninguna clase de unidad física, política, social o religiosa. Con la misma razón y probabilidad, cabría buscar una época en la que una sola nación haya ocupado el lugar de las diversas naciones de Europa. Con su decisión de administrar la India como una unidad imperial singular después del motín, Gran Bretaña contribuyó con creces a la existencia de esa India. Las diversas regiones fueron conectadas por el ferrocarril y por una lengua común, el inglés. Las glorias de la antigua civilización india fueron estudiadas y catalogadas, y la élite entrenada en el pensamiento y las instituciones británicas. Entretanto, Gran Bretaña volvió a despertar en la India la conciencia de ser una entidad única bajo dominio foráneo, e inspiró el sentimiento de que para no sucumbir a la influencia extranjera, tendría que constituirse como nación. El impacto británico en la India fue, por tanto, similar al de Napoleón sobre una Alemania cuyos múltiples estados siempre habían sido tratados hasta entonces solo como una entidad geográfica, no nacional. La manera como la India alcanzó su independencia y definió su papel mundial refleja estos legados diversos. La India había sobrevivido a lo largo de los siglos, combinando la impermeabilidad cultural con una extraordinaria habilidad psicológica para tratar con los ocupantes. La resistencia pasiva de Mohandas Gandhi al dominio británico fue posible, en primera instancia, por la elevación espiritual del Mahatma, pero también resultó ser la manera más eficaz de combatir el poder imperial, porque apelaba a los valores medulares de libertad de la sociedad liberal británica. Igual que los estadounidenses 2 siglos atrás, los indios reivindicaron su independencia, invocando frente a sus gobernantes coloniales los mismos conceptos de libertad que habían aprendido en las escuelas británicas, incluida la London School of Economics, donde los futuros dirigentes de la India asimilaron muchas de sus ideas cuasi socialistas. La India moderna concebía su independencia como el triunfo, no solamente de una nación, sino de principios morales universales. Y al igual que los padres fundadores de Estados Unidos, los primeros dirigentes indios equiparaban el interés nacional a la rectitud moral. Pero si bien ellos han actuado sobre la base de los principios westfalianos en sus instituciones internas, han mostrado poco interés en promover la democracia y el respeto por los derechos humanos
en el ámbito internacional. Como primer ministro del estado que acababa de independizarse, Jawaharlal Nehru argumentó que la política exterior de la India estaría basada en los intereses nacionales del país, no en la amistad internacional en sí misma o en el cultivo de sistemas internos compatibles. En un discurso de 1947, pronunciado poco después de la independencia, explicó: independientemente de las políticas que se adopten, el arte de conducir los asuntos exteriores de un país radica en descubrir qué es más ventajoso para ese país. Podemos hablar de buena voluntad internacional y ser fieles a lo que estamos diciendo, pero en última instancia, un gobierno funciona por el bien del país que gobierna, y ningún gobierno se atrevería a hacer algo que a corto o largo plazo signifique manifiestamente una desventaja para ese país. Kautilya y Maquiavelo no podrían haberlo expresado mejor. Nehru y los primeros ministros subsiguientes, incluida su hija, la formidable Indira Gandhi, procedieron a fortalecer la posición de la India como parte del equilibrio global, elevando su política exterior a una expresión de la autoridad moral superior india. El país presentó la reivindicación de sus intereses nacionales como una empresa singularmente iluminada, tal como lo habían hecho Estados Unidos casi 2 siglos antes. Y Nehru, y más tarde Indira Gandhi, primeros ministros entre 1966 y 1977, y entre 1980 y 1984, triunfaron en establecer su naciente nación como uno de los principales componentes del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Su propuesta de no alineamiento era diferente de la política característica de un sistema de equilibrio de poder. La India no estaba preparada para ponerse del lado más débil, como haría un país partidario del equilibrio. No tenía interés en operar en un sistema internacional. Su impulso dominante era no estar formalmente en ningún campo, y medía su éxito por su habilidad de no mezclarse en conflictos que no afectaban a sus intereses nacionales. Emergiendo en un mundo de potencias consolidadas y la Guerra Fría, la India, independientemente, elevó sutilmente la libertad de maniobra de táctica, de negociación, a principio ético, mezclando la moral estricta con una astuta evaluación del equilibrio de fuerzas y la psicología de las grandes potencias. Nehru anunció que la India sería una potencia global que encontraría su camino maniobrando entre los bloques principales. En 1947 declaró en un mensaje en The New Republic: nos proponemos evitar vernos envueltos en cualquier bloque o grupo de potencias, porque comprendemos que sólo así podemos servir no solo a la causa de la India, sino a la paz mundial. Esta política a veces conduce a los partidarios de un grupo a imaginar que estamos apoyando al otro grupo. Toda nación pone en primer lugar sus propios intereses al definir su política exterior. Afortunadamente, los intereses de la India coinciden con una política exterior pacífica y la cooperación con todas las naciones progresistas. Inevitablemente la India se acercará más a aquellos países que se muestren amistosos y cooperativos con ella. En otras palabras, la India era neutral y estaba por encima de las políticas de poder, en parte por una cuestión de principios en beneficio de la paz mundial, pero también por fundamentos de interés nacional. Durante los ultimátums soviéticos a Berlín entre 1957 y 1962, 2 administraciones estadounidenses, especialmente la de John F. Kennedy, buscaron el apoyo indio
para una ciudad aislada que pretendía mantener su estatus libre. Pero la India adoptó la posición de que cualquier intento de imponerle las normas, un bloque de la Guerra Fría, la privaría de su libertad de acción y, por consiguiente, de su capacidad de negociar. La neutralidad moral a corto plazo era un medio para conseguir la influencia moral a largo plazo. Como les dijo Nehru a sus colaboradores, habría sido absurdo y antipolítico que la delegación india evitara al bloque soviético por temor a irritar a los estadounidenses. Llegará un momento en que podemos decir clara y definitivamente a los estadounidenses o a quien sea que si su actitud continúa siendo poco amistosa, necesariamente tendremos que buscar amigos en otra parte. La esencia de esta estrategia era que permitía a la India conseguir apoyo de los bloques de la Guerra Fría. Se aseguraba la ayuda militar y la cooperación diplomática del bloque soviético, mientras buscaba asistencia estadounidense para su desarrollo y solicitaba el respaldo moral del establishment intelectual de Estados Unidos. Por muy irritante que haya sido para Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue un camino inteligente para una nación emergente. Con un aparato militar todavía naciente y una economía subdesarrollada, la India habría sido un aliado respetado, pero secundario. Como actor libre, podía ejercer una influencia de mucho mayor alcance. Para asegurarse ese rol, la India se lanzó a construir un bloque de estados que pensaran igual. En efecto, un alineamiento de los no alineados. Como les dijo Nehru a los delegados de la Conferencia Afroasiática de 1955 en Bandung, Indonesia. Nosotros, los países de Asia y África, no tenemos ninguna posición positiva, excepto ser procomunistas o anticomunistas. Hemos llegado a esto, a que los líderes del pensamiento que han dado las religiones y toda clase de cosas al mundo tengan que adherirse a tal o cual grupo o ser parásitos de este partido o del otro, satisfaciendo sus deseos y de vez en cuando dándoles alguna idea? Esto es sumamente degradante y humillante para cualquier pueblo o nación que se respete a sí mismo. Me resulta intolerable pensar que los grandes países de Asia y África se hayan emancipado solo para degradarse o humillarse de esta manera. La razón definitiva del rechazo de la India hacia lo que describía como la política de poder de la Guerra Fría fue que no tenía interés nacional en las disputas en cuestión. La India no estaba dispuesta a desafiar a la Unión Soviética a pocos kilómetros de distancia de su territorio, y a la que no quería dar motivos para unirse en su contra con Pakistán, por una disputa limítrofe en Europa. Tampoco se arriesgaría a la hostilidad musulmana en pro de las controversias de Oriente Próximo. La India se abstuvo de juzgar la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur y la subversión de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Los líderes indios estaban decididos a no aislarse de aquello que identificaban como tendencias progresistas en el mundo en desarrollo, pero tampoco querían concitar la hostilidad de la superpotencia soviética. No obstante, la India se encontró involucrada en una gran guerra con China en 1962 y en 4 guerras con Pakistán, una de las cuales, la de 1971, fue emprendida bajo la protección de un tratado de defensa que acababa de firmar con la Unión Soviética y terminó con la división del principal adversario de la India en 2 estados separados, Pakistán y Bangladesh, lo cual mejoró enormemente la posición estratégica general de la India. En busca de liderazgo entre los no alineados, la India
asumió un concepto de orden internacional, compatible con el que había heredado tanto en el plano regional como en el global. Su estructura formal era clásicamente westfaliana y congruente con las ideas europeas históricas del equilibrio de poder. Nehru definió el enfoque indio en términos de los 5 principios de la coexistencia pacífica. Aunque llevaban el nombre de un concepto filosófico indio, Pancha Shila, 5 principios de coexistencia, eran en efecto una nueva propuesta más elevada del modelo westfaliano de un orden multipolar de estados soberanos. 1. Respeto mutuo por la integridad y la soberanía territoriales de cada uno. 2. No agresión mutua. 3. No interferencia mutua en los asuntos internos de cada uno. 4. Igualdad y beneficio recíproco. 5. Coexistencia pacífica. La defensa por parte de la India de estos principios abstractos de orden mundial fue acompañada por una doctrina de la seguridad india en el plano regional. Así como los principales dirigentes estadounidenses habían desarrollado en la doctrina Monroe un concepto del papel especial de Estados Unidos en el hemisferio occidental, la India se asignaba en la práctica una posición especial en la región del Océano Índico, comprendida entre las Indias Orientales y el Cuerno de África. Como Gran Bretaña respecto de Europa, en los siglos XVIII y XIX, aspira a prevenir el surgimiento de una potencia dominante en esa vasta región del planeta. Así, como los principales dirigentes estadounidenses no buscaron la aprobación de los países del hemisferio occidental para la doctrina Monroe, la India condujo su política en la región de su especial interés estratégico sobre la base de su propia definición de un orden surasiático. Y si bien las posiciones de la India y Estados Unidos con frecuencia chocaron durante la Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética, han coincidido respecto a la región del Océano Índico y sus periferias. Con el final de la Guerra Fría, la India quedó liberada de muchas presiones conflictivas y algunas de sus infatuaciones socialistas. Se embarcó en la reforma económica, provocada por la crisis de la balanza de pagos en 1991 y asistida por un programa del Fondo Monetario Internacional. Las empresas indias lideran hoy algunas de las industrias más grandes del mundo. Esta nueva orientación se refleja en la postura diplomática de la India, con nuevas sociedades a nivel global, en particular en Asia y África, y mayor respeto a nivel mundial por el papel que desempeñan las instituciones económicas y financieras, multilaterales. Además de su creciente influencia económica y diplomática, ha aumentado considerablemente su poderío militar, desde su marina hasta la reserva de armas nucleares, y dentro de unas décadas superará a China como el país más poblado de Asia. El rol de la India en el orden mundial se ve complicado por factores estructurales relacionados con su fundación. Entre los más complejos figuran sus relaciones con sus vecinos más próximos, particularmente Pakistán, Bangladesh, Afganistán y China. Sus ambivalentes vínculos y antagonismos reflejan el legado de un milenio de invasiones rivales y migraciones en el subcontinente, de las incursiones británicas en los márgenes del Reino Indio y el rápido fin del dominio colonial británico inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ningún Estado sucesor ha aceptado en su totalidad las fronteras de la partición de subcontinente en 1947. Consideradas provisorias por una u otra parte, las fronteras en disputa han sido desde entonces causa de violentos actos esporádicos y de enfrentamientos militares e infiltraciones terroristas. Las fronteras con Pakistán,
que siguen grosso modo el perfil de las concentraciones del Islam en el subcontinente, atraviesan fronteras étnicas. Dieron origen a un Estado basado en la religión musulmana, en dos áreas no contiguas de lo que había sido la India británica, dividido por miles de kilómetros de territorio indio, creando el escenario de múltiples guerras subsiguientes. Las fronteras con Afganistán y China, supuestamente trazadas por los administradores coloniales británicos en el siglo XIX, fueron posteriormente rechazadas por las partes enfrentadas y hasta hoy se encuentran en disputa. La India y Pakistán han invertido fuerte en sus arsenales de armas nucleares y en puestos militares regionales. Pakistán también tolera, cuando no propicia, el extremismo violento, incluidas las acciones terroristas en Afganistán y la propia India. Un factor particularmente complejo serán las relaciones de la India con el mundo musulmán, del cual constituye una parte integral. La India es con frecuencia clasificada como un país del este asiático o del sur de Asia, pero tiene vínculos históricos más profundos con Oriente Próximo y una población musulmana más numerosa que el propio Pakistán, por cierto, más que la de cualquier país musulmán, con excepción de Indonesia. Hasta el momento, la India ha podido escudarse de las corrientes más duras de insurgencia política y violencia sectaria, en parte por el buen trato que da a sus minorías y por fomentar principios internos comunes a todos los indios, entre ellos la democracia y el nacionalismo, que trascienden las diferencias entre las comunidades. Pero este resultado no era fruto de la predestinación y mantenerlo requerirá esfuerzos coordinados. Una mayor radicalización del mundo árabe o el aumento del conflicto civil en Pakistán pueden exponer a la India a importantes presiones internas. Hoy, la India persigue una política exterior en muchos sentidos similar a la del ex Rajá británico, en tanto pretende basar el orden regional en un equilibrio de poder cuyo espectro geográfico abarca desde Oriente Próximo hasta Singapur, llegando a Afganistán en el norte. Sus relaciones con China, Japón y el sudeste asiático siguen un patrón afín al equilibrio europeo decimonónico. Al igual que China, no titubea en servirse de los lejanos bárbaros como Estados Unidos para que la ayuden a lograr sus metas regionales, aunque ambos países emplearían palabras más elegantes para describir sus políticas. Durante la presidencia de George W. Bush, se discutió ocasionalmente una coordinación estratégica entre la India y Estados Unidos a escala global. Quedó confinada a la región sur de Asia, porque el no alineamiento tradicional de la India se interpuso en el camino hacia un acuerdo global, y porque ningún país estaba dispuesto a adoptar la confrontación con China como un principio permanente de política nacional. Al igual que los británicos decimonónicos, que se vieron forzados a incrementar su compromiso global de proteger las rutas estratégicas a la India, en lo que va del siglo XXI, la India se ha sentido obligada a desempeñar un papel crecientemente estratégico en Asia y el mundo musulmán, para evitar que esas regiones sean dominadas por países o ideologías que consideran hostiles. En pos de este objetivo, ha cultivado sus lazos naturales con los países de la angloesfera angloparlante, pero probablemente continuará honrando el legado de lengua inglesa de Nehru y preservará su libertad de maniobra en las relaciones con Asia y Oriente Próximo, y en sus políticas hacia países autocráticos claves, a cuyos recursos la India necesita continuar accediendo para poder mantener sus expansivos planes económicos. Estas prioridades producirán sus propios imperativos, que trascenderán las actitudes históricas. Con la reconfiguración de la posición de Estados Unidos
en Oriente Próximo, los diversos países de la región buscarán nuevos socios para fortalecer sus posiciones y desarrollar alguna clase de orden regional. Y el propio análisis estratégico de la India no permitirá un vacío de poder en Afganistán ni la hegemonía de otra potencia en Asia.